Hola, ¿cómo están? En este video vamos a profundizar sobre algunos aspectos del análisis del sujeto. Vamos a ver lo que se llama el sujeto expreso y el sujeto tácito. Como vamos a utilizar algunos de los conceptos que ya vimos en el video de núcleo del sujeto y núcleo del predicado, les recomiendo que si no vieron esos videos o si no tienen frescos estos temas, primero vean ese video y después vean esto. Bueno, nosotros sabemos que hay dos tipos de oraciones. Las oraciones unimembres y las oraciones bimembres. Las oraciones unimembres eran aquellas que tenían solo un elemento adentro de ellas, mientras que las bimembres tenían dos. ¿Se acuerdan cuáles eran estos dos elementos? Muy bien, eran el sujeto que respondía a la pregunta ¿quién?, describía a la persona que realiza la acción, y el predicado, que nos mostraba la acción que realizaba esa persona y respondía a la pregunta ¿qué hace? Veamos esta oración que nos va a complicar un poco este tema de sujeto y predicado. Empezamos como siempre, marcando el núcleo verbal. En trabajé toda la noche. ¿Cuál es el núcleo verbal? ¿Cuál es el verbo? Muy bien, es trabajé, que viene de trabajar. Así que lo vamos a subrayar y vamos a poner NB corta, núcleo verbal. Verbal porque es un verbo. Muy bien, y ahora le tenemos que preguntar al verbo por el sujeto, haciéndole la pregunta ¿quién? ¿Quién trabajó? Y cuando hacemos esta pregunta nos damos cuenta que el sujeto no aparece en la oración. ¿Aparece escrita la respuesta a esta pregunta? ¿Quién trabajó? ¿Aparece la respuesta en la oración? No, no aparece. Sin embargo, nosotros nos podemos dar cuenta quién está diciendo esto, de quiénes se está hablando. Si yo les digo a ustedes, trabajé toda la noche, ustedes se dan cuenta que yo me estoy refiriendo a mí mismo. Si tuviéramos que completar esta oración y adelante pusiéramos el sujeto, ¿qué dirían? ¿Él trabajé toda la noche? No, muy bien. Completaríamos con la palabra yo. Yo trabajé toda la noche. Es decir, que si bien el sujeto no aparece escrito en la oración, igual el verbo nos está mostrando cuál es este sujeto. Nos está diciendo que que la persona que trabajó toda la noche es la persona que está hablando, que se refiere a un yo. Yo trabajé toda la noche, sería la oración completa. ¿Cómo se llama cuando el sujeto no aparece escrito en la oración, pero sin embargo nosotros nos podemos dar cuenta cuál es? Este sujeto se llama tácito. Es un sujeto tácito. ¿Qué significa sujeto tácito entonces? Significa que si bien el sujeto no está escrito en la oración, está como escondido. El verbo nos indica que hay un sujeto, solo que no está escrito, está escondido, está tácito. ¿Cómo lo marcamos cuando analizamos sintácticamente? Primero, como siempre, marcamos el núcleo verbal y después, cuando nos hacemos la pregunta y nos damos cuenta de esto, ponemos abajo, como puse yo, sujeto tácito. También podrían poner ustedes ST de sujeto tácito, 2 puntos, y ahí completan con el sujeto que debería tener esta oración. En trabajé toda la noche, el sujeto tácito es yo. Muy bien. También podríamos haber puesto primera persona del singular, porque acuérdense que el yo es la primera persona del singular. Y después continuamos analizando la oración normalmente. Si tenemos un sujeto, todo el resto, que en este caso es toda la oración, va a ser predicado. Verbal, porque el núcleo es un verbo, y simple, porque solo tenemos un núcleo. Y después, borremos esto, vamos a ver, tenemos que completar con diciendo si es una oración bimembre o unimembre. ¿Se acuerdan? Ponemos corchetes. O de oración, y bimembre o unimembre. ¿Qué les pareció a ustedes? Acá tenemos que tener mucha atención, porque cuando nosotros leemos la oración, como vemos que no está el sujeto presente en la oración, podemos pensar, entonces es una oración unimembre, porque las oraciones unimembres eran aquellas que no se dividían en sujeto y en predicado. Pero ojo, porque si bien
el sujeto no aparece en la oración, ¿qué dijimos? Que el sujeto está presente, está escondido. Eso es lo que significa que esté tácito. Significa que está implícito. ¿Significa que no hay un sujeto? No, sí hay un sujeto, solo que no está escrito. Entonces, si hay un sujeto, por más de que no esté escrito, esta oración es bimembre. Veamos si queda más claro cuando lo comparamos con una oración unimembre. En esta oración, este mes llovió muchísimo. ¿Cuál es el núcleo verbal? Muy bien, es llovió, que viene de llover. Así que lo subrayamos y ponemos NB corta. Y ahora le tenemos que preguntar al verbo por el sujeto. ¿Quién llovió? ¿Hay una respuesta a esta pregunta? Yo puedo decir, él llovió muchísimo. No, no tiene sentido. O la lluvia llovió muchísimo. ¿Decimos eso? No, porque estos verbos, los verbos meteorológicos como llover, granizar, no aceptan un sujeto. Son los que se llaman verbos impersonales. ¿Esto qué quiere decir? Que este verbo no puede tener un sujeto. Es como en el caso anterior, en el que el sujeto, si bien no aparece, está dado por el verbo nos indica que el sujeto de trabajé es yo, entonces el sujeto está tácito. No, no es como este caso, porque en el caso de este tipo de verbos, directamente no puede haber un sujeto, porque no existe. Yo no lo puedo deducir, no es que está escondido. Entonces, como en este caso no puede haber un sujeto, porque no existe, yo no puedo decir yo llovió o él llovió muchísimo, esta oración sí es unimembre. ¿Por qué es unimembre entonces? Porque directamente no existe un sujeto para este verbo. En cambio, en el caso anterior, existe un sujeto, solo que está implícito, está escondido, está tácito. Y nosotros lo tenemos que averiguar. ¿Entienden la diferencia entre estos dos tipos de oraciones? Bueno, entonces veamos si ahora podemos diferenciar entre estas dos oraciones. Veamos la primera. Lloró desconsolada por una semana. ¿Cuál es el núcleo verbal acá? ¿Cuál es el verbo? Muy bien, es lloró, que viene de llorar. Así que lo marcamos con una N de corta de núcleo verbal. Y ahora tenemos que preguntarle por el sujeto. ¿Quién lloró desconsolada por una semana? ¿Quién lloró? ¿Aparece el sujeto en la oración? No, muy bien, no aparece. Pero, ¿podemos nosotros deducir cuál es? ¿Podríamos completarlo acá chiquito? Muy bien, ¿con qué lo completarían? Yo también pondría ella lloró desconsolada por una semana, porque desconsolada nos está diciendo de alguna manera que es una mujer. Entonces, ¿hay un sujeto para lloró? Sí, hay, es ella. ¿Está el sujeto en la oración? No, no está. ¿Cómo se llamaba esto? Sujeto tácito. Entonces lo anotamos abajo, ponemos sujeto tácito. Ustedes también lo podrían anotar al lado de la oración si tienen espacio en el renglón. Yo como no tengo lo pongo abajo. Sujeto tácito, 2 puntos, y acá dijimos que era ella. También podíamos poner, dijimos, tercera persona, porque en este caso ella es tercera persona del singular. Entonces, ¿tenemos un sujeto? Sí, está escondido, pero el verbo nos indica cuál debería ser. Y ahora terminamos de analizar la oración normalmente. Si ya tengo un sujeto, todo el resto va a ser predicado. Predicado verbal simple, porque es un verbo el núcleo y porque solo tiene uno. Y ahora tenemos que poner, acuérdense que si ustedes quieren hacer como así, completar la oración con el sujeto, después lo tienen que borrar, porque esto no forma parte de la oración original, es algo que nos ponemos nosotros para ayudarnos. Entonces ahora tenemos que completar poniendo si es una oración bimembre o unimembre. ¿Qué dijimos de estas oraciones? ¿Son bimembres o unimembres? Muy bien, son bimembres, porque si bien el sujeto no aparece en la oración, existe un sujeto que nosotros tenemos que descubrir. Entonces, como hay sujeto y predicado, ponemos oración bimembre. Veamos esta última oración. María se casó en abril. ¿Cuál es el núcleo verbal? ¿Cuál es el verbo? Es se casó. Muy bien. Así que lo subrayamos y ponemos núcleo verbal. Y ahora le tenemos que preguntar al verbo por el sujeto.
¿Quién se casó? María. Muy bien. En este caso el sujeto está en la oración. ¿Lo tenemos que descubrir? No, está ahí presente. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo marcamos y le ponemos una S de sujeto. Pero ahora sabemos que el sujeto no siempre tiene que estar presente. Puede estar tácito, como en este caso. Entonces, cuando está presente, tenemos que especificar que este sujeto está presente. Tenemos que decir, ojo, ahora el sujeto sí aparece en la oración. ¿Cómo se pone eso? Con una E que significa expreso. Lo vamos a anotar acá abajo, así ustedes se acuerdan que esta E significa expreso. ¿Cómo anotamos cuando el sujeto aparece en la oración? Entonces ponemos sujeto, como siempre, expreso. ¿Qué significa expreso entonces? Expreso significa que el sujeto está escrito en la oración, que aparece en la oración. Y ahora, ¿cuál es el núcleo de este sujeto? Es María, que es su único elemento, así que este sujeto va a ser simple. Entonces, S-E-S, sujeto expreso, simple, porque solo tiene un núcleo. Entonces, acuérdense, si el sujeto aparece en la oración, ahora también lo tenemos que decir, lo tenemos que nombrar de alguna manera. ¿Cómo se nombra? Poniendo esta palabrita, expreso, sujeto expreso simple. Y ahora terminamos de analizar la oración. Si ahí ya tenemos el sujeto, todo el resto va a ser predicado verbal simple, porque solo hay un núcleo que es un verbo. Y ahora sí, no tenemos ninguna duda, si la oración está dividida en sujeto y predicado, ¿cómo es esta oración? Es bimembre. Muy bien. Bueno, repasemos un poco lo que vimos en este video. Lo que nosotros dijimos es que las oraciones bimembres siempre se dividen en sujeto y predicado. Pero ¿qué dijimos? Que a veces ese sujeto puede no aparecer en la oración y puede que esté escondido, esté tácito. Entonces es el verbo el que nos dice cuál es este sujeto. Por ejemplo, en trabajé toda la noche, trabajé nos dice que este sujeto es yo. Y lo tengo que marcar. Pongo abajo sujeto tácito, 2 puntos, y completo con el sujeto que nos indica el verbo. En este caso, yo. En el otro caso que vimos, en lloró desconsolada por una semana, el sujeto tampoco aparece, entonces el verbo, que es lloró, nos indica que el sujeto es ella o él. Como es desconsolada, vamos a poner ella. Dijimos también que no nos tenemos que confundir con las oraciones unimembres. Las oraciones unimembres no se dividían en sujeto y predicado. ¿Y cuál es la diferencia entre un sujeto que está escondido, tácito, y una oración unimembre? Que en las oraciones unimembres directamente no hay posibilidad de que haya un sujeto. En cambio, en las oraciones bimembres con sujeto tácito, el sujeto existe, nosotros lo tenemos que descubrir. Dijimos también que en el caso de que el sujeto aparezca en la oración, por ejemplo en María se casó en abril, también lo tenemos que marcar. Y ponemos sujeto expreso, expreso significa que está escrito en la oración que aparece, y simple en este caso porque tiene solo un núcleo. Entonces, sujeto tácito, cuando el sujeto no aparece en la oración pero está escondido. Sujeto expreso, cuando el sujeto aparece en la oración. Bueno, espero que les haya quedado claro este tema y acuérdense de ver los otros videos porque vamos a seguir analizando sintácticamente y viendo otros elementos de este análisis.